Primera carta a los Corintios, capítulo 6, el versículo 9 y 11. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Pregunta Pablo y dice: ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los malhablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora fíjate lo que dice el versículo 11. Dice: y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En esta parte de la carta a los Corintios, Pablo muestra un cuadro de lo que éramos y lo que hacíamos tiempo pasado antes de venir a Cristo. Y la buena noticia que vemos ahí en estos versículos es en el versículo 11, donde dice: y eso eran, pasado. Eso eran porque ya no son, porque ahora, dice Pablo, hemos sido, tres cosas importantes: hemos sido, número uno, lavados; número dos, santificados; y número tres, justificados en el nombre del Señor Jesús y también por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Ahora, la mayoría de nosotros vivimos en esta lista que acaba de mencionar Pablo en otro tiempo, y lo que nos toca hacer a ti y a mí ahora es cuidar y mantener aquellas áreas de nuestra vida que fueron contaminadas por el pecado. Esta predicación la titulé "Lo que debemos cuidar". Y hay muchas áreas en nuestra vida que debemos cuidar o vigilar, pero hay cuatro muy importantes donde nos debemos mantener alerta y debemos cuidar diariamente. Y esas cuatro áreas importantes te las quiero mencionar en esta mañana. Fíjate, número uno, debemos cuidar nuestro corazón. Proverbios capítulo 4 versículo 23 dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana o brota la vida. Y fíjate, una de las primeras cosas que Dios cambió fue nuestro corazón. Teníamos un corazón de piedra, teníamos un corazón endurecido por el pecado, y Dios nos dio un corazón de carne, Dios nos dio un corazón sensible, y Dios nos dio un corazón dispuesto a obedecer. Por eso, después el escritor a los Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 15 del libro de los Hebreos, dice: miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Fíjate, se escribió esta carta de Hebreos, ¿verdad? La escribió una persona a cristianos cuyos corazones fueron cambiados. Y lo que les dice es: fíjense ahora bien, sus corazones ya fueron cambiados. Ahora fíjense que no vaya a brotar como cuando tenemos un jardín y brotan, sin que nosotros las plantemos, brotan plantas malas, ¿no? Brota hierba que estropea el jardín y que de hecho puede matar a las plantas que nosotros mismos sembramos. Entonces el escritor a los Hebreos dice: deben fijarse, su corazón ya fue cambiado, su corazón ya fue restaurado, su corazón ya fue limpiado, su corazón ya fue transformado. No dejen, fíjense, y no dejen que broten raíces de amargura que los vayan a estorbar a ustedes, y que por esas raíces muchos a su alrededor sean contaminados. Fíjate, el escritor a los Hebreos dice: cuida tu corazón, ¿verdad? Fíjate en lo que crece, fíjate en lo que siembras en tu corazón, porque tu corazón es un campo de siembra. Y en el pasado, tú y yo, allí en nuestro corazón, sembramos odio, sembramos rencor, sembramos ira, sembramos coraje, sembramos amargura, sembramos tristeza, sembramos temor. Y Cristo vino a sacar todo eso de nuestros corazones. Y ahora a nosotros nos toca cuidar
lo que sembramos en él, pero también lo que brota de nuestro corazón. Porque puede volver a brotar odio, puede volver a brotar ira, puede volver a brotar rencor o amargura o temor. José, por ejemplo, en la Biblia dice que él no permitió una mala siembra en su corazón. Él podía haberse amargado en su corazón y haber dejado que brotaran raíces de amargura en contra de sus hermanos, en contra de Potifar, en contra de la esposa de Potifar, en contra del copero del rey que no se acordó de él, ¿verdad? Él pudo haber permitido que brotaran raíces de amargura y él pudo haberse llenado en su corazón de odio, de ira, de coraje, de venganza. Y cuando llegó a ser poderoso y cuando llegó a ser segundo después de Faraón, pudo haberse vengado de todos y haberlos matado a todos, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él no permitió, él decidió, escucha esa palabra, decidió no sembrar, decidió no permitir que brotaran raíces de amargura, de odio, de coraje. Decidió José, aunque no tenía el Nuevo Testamento, pero decidió sembrar en el Espíritu. Decidió sembrar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Tú y yo hemos sido cambiados en nuestro corazón, debemos ahora cuidarlo. Marcos capítulo 7 versículos 21 al 22 dice, y te lo leo en la Reina Valera contemporánea, dice que de dentro del corazón humano, dice en la Reina Valera contemporánea, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, y eso me gusta más porque en la Reina Valera 60 solo dice fornicación, ¿verdad? Y fornicación, algunos piensan, bueno, fornicación es cuando una persona no casada tiene relaciones sexuales con otra persona no casada, pero aquí en la Reina Valera contemporánea dice inmoralidad sexual, y eso no abarca solamente relaciones sexuales, eso abarca todo, hermano, todo lo que esté fuera del plan de Dios sexualmente, ¿no? Y entonces dice ahí, del corazón, dice Jesús, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria. En la Reina Valera 60 dice lascivia, la envidia, la calumnia. En la Reina Valera 60 dice maledicencia, pero se entiende más la calumnia, ¿no? Maledicencia, hermano, ¿qué es eso? ¿Quién sabe? Yo no lo tengo, ¿no? Pero cuando hablamos de calumnia dicen, no, sí lo tengo. Calumnia, soberbia e insensatez. Ahora, escucha, dice Jesús, todo eso sale de dentro del corazón humano. Ahora tú piensas y dices, ¿también del mío, hermano? No, el tuyo ya fue cambiado. De eso salía anteriormente y se reflejaba en tus acciones y en mis acciones. ¿Por qué? Porque la siembra que tú y yo habíamos permitido en nuestro corazón había sido mala y habíamos permitido que esa siembra mala creciera en nuestro corazón. Pero escucha, ahora ya no somos así. No dicen amén, pero yo espero que sí, ¿verdad? Ahora ya no somos así. Ahora cuidamos nuestro corazón y sembramos correctamente en el Espíritu. Ahora nuestro corazón puede producir cosas buenas. Tu corazón en Cristo puede producir cosas buenas. No por nuestro esfuerzo. No porque tú digas, me voy a esforzar y voy a empezar como soy cristiano ahora, voy a empezar a producir cosas buenas en mi corazón. No es por tu esfuerzo, escucha, es por la intimidad y la relación que tú tienes con Dios. Entre más intimidad y entre más relación tienes con Dios, más tu corazón se llena de cosas buenas, tu corazón se llena de la palabra, tu corazón se llena de la presencia de Dios, tu corazón se llena del Espíritu Santo, y entonces tú puedes producir cosas buenas que afectan y tocan y bendicen la vida de otros. Porque déjame decirte algo, hermano, no vale la pena guardar rencor, coraje, amargura, temor. Más bien eso necesitas echarlo fuera, ¿no? Más bien eso necesitas decirle, Señor, si todavía tengo raíces, si todavía tengo brotes, si todavía hay hierbitas, ¿no? Que están ahí de odio, de rencor, de coraje, Señor, llévatelas, no las quiero, sea contra quien sea.
Ahora, y déjame decirte, los que tienen jardín, saben esto, ¿no? Es más fácil quitar esas hierbitas cuando apenas están saliendo que si las dejas crecer, ¿no? Y dices, bueno, ahí después la quito, ¿no? Ahí después la arranco. La podías arrancar con la mano y dejas pasar los días, dejas pasar las semanas, dejas pasar los meses, dejas pasar los años y se convirtió tu jardín en una selva que ahora ya no puedes arrancar con la mano, ahora tienes que mandar traer un jardinero, ¿no? O tienes que esforzarte tú mucho para poder quitar esas hierbas malas. No, inmediatamente, ¿verdad? ¿Qué estoy teniendo en mi corazón contra esta persona? Es odio. Señor, eso lo saco de mi corazón. Esa hierba de una vez la arranco con mis propias manos, ¿verdad? Entre comillas, ¿no? No literal, ¿no? Esa hierba de una vez la quito, esa hierba de una vez te la entrego, no la quiero, no la deseo, quémala. Porque yo ya no quiero producir cosas malas en mi corazón, yo ya no quiero sembrar cosas malas en mi corazón, yo ya no quiero dejar salir de mi corazón cosas malas, quiero permitir que sea tu Espíritu Santo obrando a través de mi corazón y bendiciendo y tocando y ministrando la vida de los que están a mi alrededor. Entonces, número 1, Dios quiere que cuidemos nuestro corazón, que guardemos nuestro corazón. Número 2, necesitamos cuidar nuestra mente. Fíjate, Efesios capítulo 2, versículo 3, no vayas ahí, solamente dice que ahí vivíamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Tú y yo éramos esclavos de la carne, dice Efesios 2, 3. Éramos esclavos de la carne y éramos esclavos de nuestros propios pensamientos. Y tú y yo, hermano, fuimos limpios de muchas cosas que impactaron nuestra mente desde nuestra niñez. Algunos psicólogos dicen que la mente del niño es impactada desde que está en el vientre de la madre. Imagínate, hermano. Si la madre no lo quiere, o si la madre tiene pleitos constantes con el esposo, o si la madre está muy preocupada o angustiada o deprimida o temerosa por lo que quieras, ¿no? Eso ya lo está resintiendo el niño o la niña que está formándose en el vientre de la madre. Imagínate, desde ahí, supuestamente, y yo puedo creer que es verdad, desde ahí ya traemos traumas, desde ahí ya traemos cosas que se impregnan, que se impactan en nuestra mente, cosas que quedaron grabadas en nuestros recuerdos y en nuestras memorias de cuando teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años de edad, de nuestra adolescencia, de nuestra juventud. Todas esas impresiones, hermanos, se van quedando, todos esos recuerdos se van quedando en nuestra mente, en nuestras memorias, y afectan profundamente nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos afectan profundamente nuestras actitudes y nuestras acciones y nuestro estilo de vida. Y tú y yo, aún el día de hoy, aunque hemos sido lavados por la sangre de Cristo y hemos sido perdonados, tú y yo aún tenemos en la mente esas impresiones porque son recuerdos, escúchame, imborrables. ¿Nos acordamos? Hermano, pero Dios ya limpió mi mente. Sí, está bien, y Dios ya la sanó y Dios ya la restauró, pero te sigues recordando de eso, sigue estando allí. Y Dios quiere cambiar nuestros pensamientos, hermano. Y Primera de Corintios capítulo 2, verso 16, no lo busques, pero ahí dice que ahora tenemos la mente de Cristo. Y tú dices, ¿cómo creer, hermano? Ahí dice Pablo, Primera de Corintios capítulo 2, verso 16, dice, ahora tú y yo, ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Y luego, ahora sí ve conmigo, Romanos capítulo 12, versículo 2. Ahí dice Pablo, no se conformen a este siglo, o otras palabras es, no se conformen a este mundo, sino transfórmense. Y fíjate, esa palabra es vayan transformándose, ¿verdad? Sigan haciéndolo por medio de la renovación de su entendimiento. Transfórmense por medio de la renovación de sus pensamientos. Transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben en sus pensamientos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Sin Cristo, hermano, no teníamos pensamientos que agradaran a Dios. Sin Cristo, nuestros pensamientos eran chuecos y torcidos. Ahora en Cristo, dice Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo y necesitamos transformarnos día con día, renovarnos en nuestra mente, en nuestro entendimiento, en nuestros pensamientos, porque si nos vamos renovando, cada vez más comprobaremos lo que es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nosotros. ¿En dónde? En nuestros pensamientos. Y vuelvo a repetir lo mismo. No podemos transformar nuestra mente a base de fuerza, de voluntad. Voy a cambiar mis pensamientos. Ahora voy a cambiar, ya no voy a pensar igual, voy a pensar diferente. No, no se trata de eso. Dios quiere borrar, sanar nuestras memorias y eso se logra entre más entramos tú y yo en oración, en adoración, en escudriñar la palabra, en meditar lo que la Biblia dice. Entre más tú oras, entre más tú buscas a Dios, la palabra del Señor, entre más tú te metes en intimidad con Dios, entre más tú adoras, aprendes a adorar al Señor, más fácilmente Dios va renovando tus pensamientos. Y escúchame, y no que los borra en el sentido de que los olvides, porque ¿cuándo se te va a olvidar lo que pasaste cuando tenías 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años de edad? ¿Cuándo se te va a borrar? Nunca. Pero lo que sí puede pasar es que entre más intimidad tengo con Dios, Dios los puede sanar. No se me borran, no desaparecen esos pensamientos, pero Dios los sana, los restaura y ya no me duelen, ya no me afectan, ya no me ponen triste, ya no lloro cada que me acuerdo lo que pasó con mis padres cuando yo tenía 5 años, o lo que hizo mi papá conmigo cuando yo tenía 5 años, o lo que hizo mi madre con nosotros cuando teníamos 5 años. ¿Por qué? Porque Dios lo sana. ¿Cómo lo lograste? Teniendo intimidad, teniendo relación con Dios, oración, adoración, estudio de la palabra, ayuno. Ahora, pero además de la intimidad y la comunión con Dios, debemos aprender, dice Primera de Corintios capítulo 10 versículo 5, a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Escúchame, esto es muy importante, hermano. Segunda de Corintios capítulo 10 verso 5 dice que debemos aprender a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento de recuerdos, de memorias que aún me quedan del pasado. Ay, hermano, lo que yo sufrí cuando tenía 6 años. Sí, eso lo llevo, este pensamiento que tengo ahí de cuando yo tenía 6 años, lo llevo cautivo, lo llevo prisionero a la obediencia a Cristo. Y le pido al Señor que lo sane. Escúchame, ¿cuántas cosas pensamos durante el día, hermano? Es que mi mamá, ¿verdad? Fue mala con nosotros. Ok, y este pensamiento lo agarro, lo tomo y lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Y te pido, Señor, que sanes toda situación con mi madre, ¿verdad? Es que lo que hizo el tío ese cuando yo tenía 4 años de edad, ese pensamiento lo tomo, lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Tú lo debes de decir, hermano, tú lo debes declarar. Lo echo fuera de mi vida y le pido al Señor que lo sane, que lo restaure, que lo cambie, que lo transforme, que ya no me duela, que ya no me afecte. Todo pensamiento que no le da gloria a Dios, necesitamos tomarlo cautivo y llevarlo a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento que me contamina o que me afecta en mi vida espiritual. De repente yo estoy pensando y digo, ay, cómo la odio, ¿verdad? Ese pensamiento lo tomo, lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo y Señor, yo perdono a esta persona ahorita mismo en el nombre de Cristo Jesús. Por eso escúchame, siempre lo he dicho en esta congregación, el perdón no se trata de una sola vez. Jesús nunca dijo perdona una sola vez y con eso asunto arreglado. Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo perdona 70 veces 7, 7 elevado a la 70ª potencia. Eso es igual a n veces. Eso es igual a millones y millones y millones y millones de veces. Tú tienes que perdonar y 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 perdonar miles y millones de veces a la misma persona durante muchos días.
Y va a llegar un momento, después de no sé cuántos meses o después de no sé cuántos años, que tú vas a ser libre, sanado, sanada, restaurada. Y de repente vas a pensar en esa misma persona que antes se te revolvía el estómago y ahora piensas en ella y dices, wow, ya no se me revuelve el estómago, ya no lloro, ya no me da dolor, ya no me da coraje, ya no siento ganas de ir y matarla. Ahora la puedo hasta bendecir. Ahora me acuerdo de ella y digo, Señor, pobrecita, ayúdala. Si no te ha encontrado, que te encuentre, que se salve. Wow, ese es verdadero perdón. ¿Qué significa eso? Que las N veces que has estado perdonando han resultado en tu bendición, en tu paz. Pero tienes que tomar los pensamientos y tienes que llevarlos cautivo a la obediencia a Cristo. Ese marido que me engañó, esa esposa que nos dejó, ese padre que nos abandonó, tomo ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y pido que el Señor sane y restaure mi vida. ¿Por qué? Porque este pensamiento me contamina, este pensamiento afecta mi vida espiritual. Pero acuérdate, es tomarlo inmediatamente cautivo a la obediencia a Cristo. Tienes que preguntarte durante el día, las 12 horas del día o las 15 o 16 horas del día que estás despierto, tienes que preguntarte, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? Esto lo llevo a la obediencia a Cristo y pido que Dios cambie mis pensamientos, limpie mis recuerdos y sane mis memorias. Escúchame esto que voy a decir, hermano. Si no dominamos, no por nosotros mismos, sino en el poder del Espíritu Santo, amén. Si no dominamos nuestros pensamientos en el poder del Espíritu, los pensamientos van a volvernos a dominar a nosotros. Y debemos cuidar nuestra mente, porque es el campo de guerra del enemigo y es donde se pelean las grandes batallas de nuestras vidas y donde se producen los pensamientos correctos o los pensamientos incorrectos. Por eso, una parte de la armadura en Efesios capítulo 6 es el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco de la salvación. ¿Por qué? Porque yo debo de entender, yo he sido salvado, yo he sido comprado por la sangre de Cristo, ¿verdad? Yo ya no soy la misma persona, yo ya no me debo a mí mismo, yo me debo a Dios, yo le pertenezco al Señor. Tengo puesto el casco de la salvación. Dios es mi rey, Dios es mi Señor, yo soy su hijo, su oveja, su esclavo, su siervo. Así que yo no puedo tener este tipo de pensamientos. Yo tomo el pensamiento y lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque le pertenezco al Señor. Era lo que estábamos cantando hace un momento, ¿no? Cristo, pertenezco a ti. Yo me pongo el casco de la salvación y tengo pensamientos nuevos, renovados, transformados, correctos en el nombre de Cristo Jesús. Tercer cosa que debemos cuidar. Tercer cosa que necesitamos cuidar, escúchame, nuestros ojos. En Génesis capítulo 3 versículo 6 dice que Eva vio el árbol, que era bueno, que era agradable y que era codiciable. El primer pecado de la humanidad, hermano, escúchame, entró por los ojos. Ellos, Adán y Eva, veían el árbol todo el tiempo. El problema fue cuando Satanás los engañó y se detuvieron a observarlo, escucha, observarlo y contemplarlo. Jesús dice que si vemos, miramos, observamos, contemplamos a una mujer y la codiciamos en nuestro corazón, es como si, dice Jesús, hubiéramos cometido el pecado de adulterio con ella. Escúchame. Job sabía eso y por eso Job debía cuidar. Dice, yo voy a cuidar lo que veo. Y ahí ve conmigo, Job capítulo 31, por favor. Y fíjate el versículo 1 y 2. Dice Job, hice pacto con mis ojos. ¿Hice qué, hermano? Un pacto, hice un compromiso. Escucha, ¿con quién? Con mis ojos. Y pregunta Job y dice, ¿cómo pues había yo de mirar
a una virgen. ¿Cómo pues yo podría ver a una muchacha? ¿Cómo pues yo podría codiciarla? Porque pregunta Job y dice, ¿qué galardón? Si yo anduviera viendo a las vírgenes, si yo anduviera viendo a las señoritas, pregunta Job y dice, ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente desde las alturas? La respuesta es ninguna. No te daría ninguna, no te daría nada, no te bendeciría. Eso es lo que está diciendo. O sea, ¿qué bendición podría yo obtener de Dios si yo viera lo que quisiera con mis ojos? Dice Job. ¿Qué bendición podría darme Dios si yo no cuidara lo que veo? Si yo anduviera viendo señoritas. Eso es lo que está diciendo Job. Entonces, como yo sé que Dios no me puede bendecir si yo le doy rienda suelta a lo que veo, entonces yo, dice Job, hice un pacto con mis ojos. No voy a ver lo que yo quiero ver. No voy a ver, perdóname lo que voy a decir, pero como se me da mi gana ver. ¿Estás conmigo, hermano? Ese es el pacto que Dios hizo que Job hizo con sus ojos. Y eso habla de templanza y habla de dominio propio, de cuidar lo que vemos. O sea, yo les he dicho muchas veces, ¿verdad? Yo voy caminando por la calle o voy manejando en mi carro y puedo ver que hay una muchacha ahí parada, con chiqui archi recontra minifalda o con pantalones pegados. La veo porque no soy ciego. El problema es cuando no es que la vea, el problema es que la observe. ¿Me explico? Yo la veo y pasa por mi lado y yo sigo mi camino, ¿verdad? La veo que está ahí parada, pero no la veo. O sea, no sé si me explico. La diferencia es cuando yo la observo hasta que se pierde en el horizonte, ¿verdad? Ese es el problema. Y eso es lo que Job declaró y dijo, eso no lo voy a hacer. Voy a hacer pacto con mis ojos. Escúchame, hermano, lo que veíamos en el pasado afectaba grandemente nuestro estilo de vida. Todo lo que vimos en el pasado, que no fue correcto, que no fue bueno delante de Dios, afectó tremendamente nuestro estilo de vida. Y estoy leyendo un libro que se llama, que te lo recomiendo mucho, se llama Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Y en ese libro hay una subtítulo, ¿verdad? Hay un apéndice que habla acerca de las consecuencias de la pornografía. Y ahí dice, hermano, cosas muy interesantes. Fíjate, dice que cada vez más se reconoce que la pornografía es una adicción, que las personas que caen en las garras de la pornografía es como exactamente igual que las personas que caen en las garras de la droga, del alcohol o de la nicotina. Dice ahí en este libro que la persona puede adquirir ciertas prácticas sexuales aberrantes provocadas por el consumo de pornografía, que después quiere practicar con la esposa, que no es una prostituta, es su esposa. Pero como esta persona está con estas prácticas sexuales aberrantes por todo lo que ha visto en la pornografía, ahora quiere pasar eso de allí a su relación sexual en su matrimonio, lo cual está mal. Investigadores, dice este libro, investigadores del Instituto Max Planck en Berlín descubrieron que entre más horas pasa una persona mirando pornografía, escucha, la materia gris de esa persona se va erosionando, igual que una persona que es adicta a la droga. Además, dicen los investigadores, daña el desempeño sexual. Además, se ve a la mujer únicamente como un objeto y un trofeo. Y hay una correlación entre la pornografía y conductas violentas. Fíjate, y se hizo un estudio a 12,323 personas adictas a la pornografía y se descubrió que el 31% desarrollaron tendencias sexuales desviadas. Pues cómo no, imagínate, por todo lo que han visto, ¿no? El 21% desarrollaron tendencias para cometer delitos sexuales.
Algunos de ellos ya habían cometido violaciones a niños o a señoritas. El 31% restaban importancia a la gravedad de la violación sexual. Ahora, déjame decirte, si tú y yo ahora estamos en Cristo, hemos sido limpios de todo lo que vimos tiempo pasado, espero yo, en el pasado, ¿verdad? Y nuestra tarea ahora es cuidar lo que vemos, cuidar nuestros ojos, como Job, hacer pacto y mantenernos limpios. Y una vez más yo digo, ¿verdad? La templanza es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, no puedo hacer pacto con mis ojos por mi propia fuerza de voluntad. Tengo que meterme en intimidad con el Señor, en relación con Dios, porque entre más me meto en intimidad, más me fortalezco para tener dominio propio y no permitirle a mis ojos ver lo que quieren ver. Controlar, ¿verdad? Esto no lo vas a ver tú, ¿no? Porque digo, no es nada más muchachas en la calle, es también, por ejemplo, en series de Netflix que ponen cosas eróticas o sexuales sin necesidad que las pongan, ¿verdad? Pero ahí las ponen, y yo estoy seguro que la mayoría de ustedes tienen Netflix, ¿no? Y han visto series, entonces, hermano, ¿qué hacemos? Quitamos el Netflix de la casa. Yo te digo algo, si eres adicto a la pornografía, sí, quita el Netflix de tu casa. Ay, hermano, ¿cómo cree que le voy a hacer eso a mis hijos? No, es por amor a tus hijos y por amor a tu esposa, ¿verdad? Porque tú sufres de algo que tienes la tentación allí. Ahora, si tú no sufres de eso, ¿verdad? Entonces puedes mantener Netflix, pero no te des el lujo de ver escenas eróticas o sexuales que sabes que te van a la larga a afectar. ¿Me estoy explicando, hermano? La templanza necesitamos aplicarla, el dominio propio necesitamos aplicarlo en nuestros ojos, ¿no? No voy a ver lo que mis ojos quieren ver. No le voy a dar rienda suelta a mis ojos. ¿Por qué? Porque no puedo recibir bendición de parte de Dios, dice Job, si yo no controlo, si yo no le pongo un alto a lo que veo. Fíjate, es ponerle un alto a lo que veo, es ponerle un alto a lo que pienso y es ponerle un alto a lo que brota en mi corazón. Número 3. Número 4, debemos cuidar nuestra boca. Lucas capítulo 6, verso 45. Dice Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca. Y el contexto ahí de Lucas 6:45 enseña que lo que hablamos, malo o bueno, fíjate, sale de nuestro corazón. Por eso es que lo primero que debemos cuidar es nuestro corazón, ¿verdad? Pero también debemos cuidar lo que hablamos. Ve conmigo, Efesios capítulo 4. Y fíjate lo que dice, Efesios 4, versículo 29 y 30. Dice: ninguna palabra corrompida. Ahora, en el original literalmente dice podrida. ¿Escuchaste eso? Ninguna palabra podrida o corrompida, pero se entiende más podrida, ¿sí o no, hermano? Ninguna palabra corrompida o podrida, otras versiones también dicen obscenas. Ninguna palabra corrompida, podrida, obscena salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora fíjate que une ese versículo 29 con el 30 y dice: y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. O sea que podemos contristar al Espíritu Santo con lo que hablamos. Debemos cuidar nuestra boca, porque podemos darle gloria a Dios con nuestras palabras o podemos contristar al Espíritu Santo con lo que decimos, ¿verdad? Escucha, hermano, no podemos venir aquí el domingo a alabar y adorar a Dios y de lunes en adelante usar palabras corrompidas, podridas o obscenas, ¿no? Ahora, y eso es en cuanto a groserías o doble sentido se refiere. El cristiano ya no puede hablar con groserías, el cristiano ya no puede hablar con palabras de doble sentido o chistes de doble sentido. Eso está bien, pero también puede considerarse como palabras corrompidas o podridas cuando, por ejemplo, hablamos mal de otros o cuando murmuramos.
O cuando criticamos, porque alguien puede decir, hermano, yo ya no digo palabras obscenas, ¿verdad? Yo ya no digo groserías, hermano, ya menos digo cosas en doble sentido. Ok, está muy bien, pero ¿qué tal la murmuración? ¿Qué tal la crítica? ¿Qué tal el chisme? Porque al final de cuentas esas son también palabras corrompidas, ¿no? Podridas. No, hermano, ya tampoco. Ah, muy bien. ¿Y qué tal el rencor, la amargura, el odio o el coraje en contra de otros? Hablar palabras de odio, hablar palabras de coraje. ¡Ay, ese que se vaya al infierno!, ¿verdad? En el amor del Señor, ¿no? No, no podemos. No podemos. Necesitamos cuidar lo que hablamos. Fíjate, nuestra boca y nuestras palabras ya fueron lavadas y transformadas en el Señor. Ahora debemos cuidar lo que decimos y cómo lo decimos. Y una vez más, entre más pasamos tiempos de intimidad y de relación con Dios, entre más nos llenamos del Espíritu Santo y entre más buscamos del Señor, más fácilmente vamos a poder hablar palabras que edifican y bendicen a los demás. Amén. Hemos sido salvos, hermanos. Hemos sido limpiados, lavados, regenerados, transformados con la sangre de Cristo. Pablo decía allí en la primera cita que leímos de Corintios, él decía, éramos esto, pero ahora ya no somos así. Hemos sido limpiados, salvados, regenerados, justificados, santificados por el Señor. El Espíritu Santo ha hecho un cambio profundo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros ojos y en nuestra boca. Y nosotros debemos cuidar lo que Dios ya transformó. Y solo practicando las 5 disciplinas espirituales, siendo llenos de la presencia del Señor, podemos mantener nuestra mente, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos y nuestra boca en línea con la voluntad de Dios. Escúchame, de eso se trata la santificación. Yo debo cuidar lo que hay en mi corazón, yo debo cuidar lo que hay en mi mente, yo debo cuidar lo que ven mis ojos y debo cuidar lo que hablo. Y entre más lo cuido y entre más dominio propio desarrollo, más me santifico, más me aparto, más me consagro para el Señor. ¿Lo quieren hacer en esta semana? ¿Podemos empezar en esta semana? A decirle al Señor, Señor, voy a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a ti, voy a arrancar toda raíz de amargura de mi corazón, voy a hacer pacto con mis ojos y voy a cuidar lo que habla mi lengua. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Inclina tu rostro ahí donde estás y dile al Señor, Padre, te doy gracias, porque en el pasado fui lo que fui, Señor. Te doy gracias porque tú lo limpiaste, te doy gracias porque tú lo restauraste, te doy gracias porque todo mi pecado del pasado, el pecado que yo hice y el pecado que otros hicieron en mí, ha sido lavado, ha sido limpiado, ha sido restaurado, ha sido sanado por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Y Padre, yo te doy gracias por eso, Señor. Yo te doy gracias porque tú transformaste mi vida, transformaste mi corazón, transformaste mis pensamientos, transformaste, Señor, todo mi ser. Y te doy gracias, Padre Celestial, porque tu obra en mi vida ha sido perfecta, Señor. Pero Padre, yo te pido que ahora me ayudes a seguir cuidando mi corazón, a seguir cuidando mi mente, a seguir cuidando mis ojos y a seguir cuidando lo que hablo con mi boca, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, si de repente dejamos brotar raíces de amargura en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, si de repente no cuidamos lo que pensamos y no lo llevamos cautivo a tu obediencia, Señor. Y cuando menos nos damos cuenta, ya estamos otra vez llenos de odio, de rencor, de coraje. Perdónanos, Señor, si no cuidamos lo que vemos. Perdónanos si no cuidamos lo que hablamos, Señor. Pero Padre, ayúdanos a partir de ahora a llenarnos tanto de ti, a tener tanta intimidad y relación y comunión contigo, Señor, que podamos tener dominio propio, templanza para cuidar nuestro corazón, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, para hacer pacto con nuestros ojos y no ver lo que nuestros ojos quieren ver, y para hacer aún pacto con nuestra boca y cuidar, Señor, lo que sale de nuestra lengua, de nuestra boca, en el nombre de Cristo Jesús. Cuidar las palabras, Señor, y que nosotros, Padre Celestial,
a través de nuestro corazón, a través de nuestra mente, de nuestros ojos, de nuestra boca, podamos ser de bendición a las personas que nos rodean, Señor. Y que el fruto de tu Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.